Agnosia. El término agnosia hace referencia a la ausencia de reconocimiento. Se trata de la incapacidad de llevar a cabo un reconocimiento integral, aun en ese ya haya existido alguna modalidad sensorial. Entre las más comunes podemos encontrar agnosia visual. En agnosia visual nosotros no tenemos la capacidad de reconocer objetos por medios de la vista, pero podemos llegar a conocerlos por medio de otros sentidos. Un ejemplo podría ser, nosotros si queremos reconocer un libro, podríamos tocarlo, podríamos olerlo, lo mismo también con un carro, que si queremos reconocerlo podríamos tocar el motor, podríamos escuchar el claxon, pero lo mismo no ocurriría con la vista. Bueno, vamos a hablar de la agnosia por objetos y consiste en la incapacidad para reconocer objetos o dibujos por medio de la visopercepción. Esto quiere decir que tienen la dificultad para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. Por ejemplo, no pueden los pacientes con agnosia para objetos, se les dificulta reconocer tamaños, colores o formas de cierto dibujo. La agnosia por objetos está causada por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Las lesiones del lóbulo occipital derecho provocarán un trastorno perceptual previo a la denominación semántica, lo que impedirá reconocer visualmente el objeto a pesar de identificar sus características físicas como brillo, color, forma o movimientos. Las lesiones occipitales del lado izquierdo o de la parte posterior del cuerpo calloso impedirán la denominación semántica del objeto a pesar de que los procesos sensoriales y perceptivos están preservados. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de cierto dibujo u objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. También tienen la dificultad para recordar la síntesis de una película. Los pacientes con simultagnosia solo recordarán ciertas partes de la película o escenas o cuadros aislados. Por ejemplo, si al sujeto se le presentan unas gafas, puede que diga, hay un círculo y otro círculo, un palo y una barra transversal. Puede ser una bicicleta. La simultagnosia está causada por lesiones en el área de asociación occipital, específicamente en el hemisferio derecho, aunque son de mayor gravedad los cuadros de simultagnosia causados por lesiones biemisféricas, ya que la integración y síntesis visoespacial y visoconstructiva, en algunos casos, la simultagnosia puede estar causada por lesiones del hemisferio izquierdo, afectando la denominación semántica. Prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia frente al espejo o en fotografías. Esto sin que exista algún déficit en el área visual primaria, ni tampoco trastornos atencionales, psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen. Los pacientes pueden identificar rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a la de un familiar o un amigo, siendo conscientes siempre de su incapacidad. Se divide en distintos tipos. Dificultad para el reconocimiento de caras reconocidas, incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo. Azognosia. Esta consiste en la incapacidad para reconocer animales de compañía o distinguirlos de una misma especie entre sí. Dificultad para reconocer una determinada categoría de objetos como marcas comerciales o logotipos previamente conocidos. Sus causas son lesiones que afectan al territorio occipitoparietal o al occipito temporal, frecuentemente como consecuencia de una hemorragia en la arteria cerebral posterior. Asimismo, las áreas 20 y 21 de Brodmann suelen estar frecuentemente afectadas por lesiones que provocan prosopagnosia. En ocasiones también pueden producirse lesiones hipocámpicas acompañando al cuadro.
Las prosopagnosias causadas por lesión en el hemisferio derecho son más graves que las del hemisferio izquierdo. Y la mayor gravedad del cuadro se produce tras lesiones bihemisféricas. La lesión occipital derecha impediría la percepción de las caras, mientras que si la lesión implica al lóbulo temporal derecho, este impediría su memorización. El siguiente tema es agnosia cromática. Esta es la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservadas las áreas y receptores visuales primarios. Habitualmente se presenta junto a otras agnosias o formando parte de un trastorno neurológico más amplio. Existen diferentes tipos. El primero es acromatopsia, el cual consiste en la pérdida de capacidad para distinguir o identificar los colores. Si es leve, se percibirán los colores con menos brillo y menor intensidad, y si esta es más grave, la percepción será en tonos grises. La acromatopsia se debe a lesiones temporooccipitales que afectan a las circunvoluciones lingual y fusiforme. Si la lesión se localiza en el hemisferio derecho, se suele acompañar de prosopagnosia, pero si se afecta el lado izquierdo, entonces se acompaña de hemiapnosia y alexia. El siguiente tipo es agnosia cromática. Esta se caracteriza por la incapacidad para la clasificación y la ordenación de colores. Los pacientes son incapaces de realizar la asociación forma-color o colorear dibujos de modo correcto. Esto se debe a lesiones occipitotemporales derechas que impiden la designación de los colores, y el componente semántico para su denominación está preservado. El tercer tipo se llama agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores. Este consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. Los sujetos que tienen anomia para los colores realizan correctamente las tareas de asociación de forma y color, pero fracasan en la denominación. Por ejemplo, asocian correctamente el color amarillo a un plátano, pero no son capaces de decir de qué color es esa fruta. Alexia agnóstica, también conocida como la ceguera pura para las palabras. Esta es la incapacidad del reconocimiento de las palabras. En esta lesión, las personas pueden escribir espontáneamente o incluso si alguien más les dicta, pero son total y completamente incapaces de leer una frase. Esta se debe a la lesión en el esplenio y el lóbulo occipital izquierdo. Agnosia para el movimiento. Esta es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad para reconocer un objeto en movimiento. Es causada por lesiones temporales mediales bilaterales en la convergencia entre el córtex occipital y temporal. La agnosia es un déficit adquirido que afecta la incapacidad para el reconocimiento de las músicas como es el ritmo, el tono o la melodía. Los síntomas diferenciados es dependiendo del hemisferio dañado. Pues hay dos que se presentan. La primera es que las lesiones del hemisferio derecho es que se presenta dificultad para el reconocimiento de la melodía o dificultad para otros elementos como es el ritmo. Y la otra es que las lesiones del hemisferio izquierdo resulta alterada la capacidad para la lectura de partituras musicales, como es la interpretación de melodías o la capacidad para el juicio de las cualidades de las melodías musicales. El otro tema que agnosia para los sonidos es que también es la capacidad para identificar el significado de los sonidos
no verbales, como un ejemplo sería el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Si la lesión afecta al lóbulo temporal izquierdo, la dificultad sería que para identificar los sonidos se debe a una alteración en la capacidad de atribución semántica cuando la agnosia para los sonidos está causada por lesiones bilaterales. El paciente tiene sordera cortical con grave incapacidad para discriminar la naturaleza de todo de su entorno. Hola, hoy les voy a hablar un poquito sobre la agnosia verbal y la asterognosia. Y bueno, comenzando con la agnosia verbal, pues esta hace referencia a la incapacidad que se tiene de reconocer los sonidos del lenguaje, aunque la audición puede estar conservada. Incluso el paciente puede ser capaz de reconocer ciertos sonidos significativos no verbales, aunque siempre en un principio se tiene la dificultad para comprender. Y bueno, continuando con la asterognosia, pues esta se refiere a la incapacidad para reconocer objetos a través del tacto, sin la intervención de ciertas modalidades perceptivas, como lo es la visión y la audición. Y bueno, esto nos imposibilita la capacidad de reconocer ciertas cualidades físicas de cierto objeto, como su peso o su tamaño. La agnosia es la incapacidad de conocer un objeto por medio de uno o varios sentidos. En este caso, la agnosia táctil, que es una modalidad de la asterognosia de menor gravedad, es causada por la lesión de la área 39 y 40, por la cual impide que el sujeto reconozca ciertos objetos por medio del tacto. Puede ser que, aunque el sujeto ya está familiarizado con estos objetos, si a este se le vendan los ojos, hay un impedimento para conocer tal objeto, ya que no hay una memoria registrada por medio del tacto, pero si esta persona cuenta con otros sentidos, sí es posible reconocerlo. La baragnosia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. Es la capacidad que tenemos las personas para reconocer el peso de los objetos con los que interactuamos en el día a día, con tal independencia de otros parámetros visuales o acústicos. La baragnosia es en cualquier momento neurológico, algo común, pues se trata de una función que puede verse afectada como consecuencia de determinadas patológicas del sistema nervioso central o periférico. La autotopagosia es un trastorno del esquema corporal, el cual te impide reconocer las partes de tu cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Las personas afectadas son capaces de identificar o tocar partes del cuerpo ante una orden verbal, pudiendo manifestar el problema ante el espejo o sobre un examinador. Aquí también puede ser el hecho de que no puedas reconocer o no puedas identificar cuál es tu izquierda o cuál es tu derecha. Las personas con autotopagosia tienen diferentes dificultades a la hora de localizar partes del cuerpo propias, como lo dije anteriormente, de otra persona o de un dibujo. Además, acostumbran a mostrar síntomas de dos tipos. Este es el tipo de síntomas correspondientes a los casos en los cuales se le impiden que señalen una parte del cuerpo. Y dos, este síntoma tiene que ver con la incapacidad de la persona a la hora de saber exactamente en dónde está una parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando se le pide que señale el pecho, señala el vientre, o cuando se le pide que se señale la oreja, señala la dirección del cuello. También la autotopagoxia suele acompañar de otros trastornos como una alteración de orientación personal. Agnosia puede ser también como la agnosia digital o desorientación, como dije, izquierda-derecha. Puede estar causada de lesiones parietales posteriores a izquierdas y en casos leves implica dificultad para conocer
la izquierda o la derecha, y es parecida mucho a la agnosia digital. Agnosia digital. Hermans definió esta agnosia como la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador, siendo esta considerada como una modalidad menor de autotopagnosia. Es decir, hay movimiento, se toca un objeto, pero no se reconoce ni la forma ni el tamaño del objeto que se está tocando. La agnosia digital afecta a los dedos de ambas manos y forma parte del síndrome de Herrmann, como una lesión cognitiva del lóbulo parietal izquierdo. La lesión causante de la agnosia digital está localizada en la zona posterior inferior del lóbulo parietal o en el giro angular izquierdo. En otra parte, la agnosia espacial también recibe la denominación de déficit de orientación topográfica o planotopocinesia, ya que se define esta como la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Es decir, se pueden reconocer lugares habituales como la casa, la calle, el barrio, pero se pierde toda la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia y orientación topográfica, de tal forma que quien padece esta agnosia es muy incapaz de reconocer y realizar recorridos sencillos o llegan a perderse dentro de su propia casa o de aquellos lugares que comúnmente recorrían sin ningún problema. Esta agnosia espacial se debe a lesiones que afectan a áreas occipitales o hipocámpicas y es un cuadro que puede acompañarse también de acalculia espacial cuando se asocia esta a lesiones del hemisferio derecho. También puede observarse la agnosia espacial como consecuencia de lesiones en las áreas prefrontales, formando por su parte un síndrome disejecutivo. Mi nombre es Aileen y yo les voy a hablar un poco sobre las agnosias olfatorias. Para comenzar es importante describir o saber de qué se trata, ¿no? Bueno, pues la anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. A diferencia de otros sentidos, el del olfato está infravalorado por su presencia en nuestra especie, ya que no resulta de tanta importancia para la comunicación o la supervivencia como lo es el sentido de la vista o del oído, por lo que es frecuente que los trastornos olfatorios resulten infradiagnosticados. La pérdida de capacidad olfatoria puede deberse a diversos factores. Algunos de ellos, les voy a mencionar algunos como para que se den una idea en cuándo puede pasar. La primera es en la degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismos craneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, degeneración de los órganos periféricos del sentido olfatorio, desviación de tabique nasal, también se da mucho en las alergias, resfriados comunes, pólipos nasales, toxinas virales o bacterianas, también en la anosmia congénita, utilización frecuente de vasoconstrictores. En el tabaquismo es muy común ya que la nicotina y la alquitrán alteran la capacidad olfatoria, el síndrome de desconexión y cuadros histéricos. También dentro de esto existen unas variedades, las cuales es, en primer lugar, la hiposmia. Este es cuando el déficit es parcial, persistiendo la capacidad olfatoria aunque de un modo disminuido. Es frecuente en procesos de catarro, rinitis o cuadros alérgicos. También tenemos la anosmia selectiva. Este es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias y olores. También vamos a encontrar la hiperosmia. La hiperosmia. Y esta consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la disminución de diferentes olores. También vamos a encontrar la parosmia. Y consiste en la percepción errónea de los olores. Esta suele producirse en algunos tumores cerebrales. Cacosmia.
Sensación de mal olor siendo habitual en algunos casos de rinitis atrófica y de sinusitis crónica. Podemos distinguir dos tipos de trastornos olfatorios según sea la zona donde se produzca la lesión o la alteración funcional. El primer tipo es la anosmia sensorial. Esta es cuando la incapacidad para disminuir olores está causada por trastornos localizados fuera de las áreas asociadas cerebrales. No se trata propiamente de un cuadro agnóstico, ya que la codificación de olores está alterada durante el proceso de identificación sensorial. La anosia anósmica. Se debe reservar este término para los casos en los que existe incapacidad para identificar olores, a pesar de que está preservada la capacidad para su identificación sensorial en los sistemas periféricos y en el sistema nervioso. Olfatorio. La anosognosia, este término es importante comentar que fue introducido por el neurólogo Joseph Vanisky para referirse a la falta de conciencia de la hemiplegia en pacientes que habían sufrido lesiones del hemisferio derecho como parte del síndrome de heminegligencia. También en el campo de las neurociencias, y se refiere a la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o incluso lingüísticos que se producen como consecuencia del daño cerebral o en sujetos con diversas patologías psiquiátricas o con demencia incluso también. El problema también se presenta en la fase de Wernicke y en la ceguera cortical, ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta el miembro paralizado. La somatognosia es un trastorno del esquema corporal que consiste en la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, siendo característica para personas con el síndrome de heminegligencia. Este síndrome se caracteriza por el que el individuo pierde la capacidad de orientación, de actuar y de reaccionar a los estímulos. Un ejemplo de la somatognosia es cuando a algún paciente se le pregunta sobre a quién le pertenece una parte del cuerpo paralizada y responde que no sabe de quién es, o que incluso puede ser de la persona que lo está atendiendo en ese momento, sin identificar que le pertenece a él mismo. Personas que padecen este trastorno pierden el conocimiento y el sentido de su propio cuerpo, lo que hace evidente que nieguen partes de él o incluso llegan a negar enfermedades evidentes. La somatognosia como consecuencia llega a causa de una lesión aguda en la región parietal posterior del hemisferio derecho, al igual que alguna lesión talámica o alguna lesión de los núcleos grises centrales. La anosodiaforia es una modalidad de la asomatognosia ligera que se caracteriza por la falta suficiente de conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar su existencia. Se le conoce también como la bella indiferencia, ya que el paciente no llega a tener la conciencia suficiente de la enfermedad, pero no existe ningún trastorno físico. La anosodiaforia se considera un síntoma de determinadas patologías psíquicas, en especial en trastornos de conversión. Yo les voy a hablar sobre dos subtemas de las agnosias, en los cuales vamos a tratar de explicar su definición y vamos a tratar de ejemplificarlo o de tratar de hacer que quede lo más claro posible para que su entendimiento sea el correcto. El primero sería la misoplegia. Ok. Aquí dice que la misoplegia es la exacerbación del sentimiento de enfermedad neurológica y que se caracteriza por respuestas de odio o rechazo al miembro paralizado. Esta definición creo que es muy clara. Vamos a tratar de ejemplificarla un poco. Supongamos que yo voy en la moto, voy conduciendo y de repente tengo un accidente de tránsito en el cual pierdo la movilidad de alguna de mis extremidades, ya sean superiores o inferiores, y este queda paralizado. Aquí, dentro de la agnosia, se desarrolla variante que viene siendo la misoplegia, en el cual yo empiezo a rechazar que esa parte que yo no puedo mover o que tengo paralizada es mía,
o en el cual yo empiezo a tenerle odio por el hecho de no poder tener control sobre la misma. Eso sería la misoplegia dentro de las agnosias. La somatoparafrenia es un tipo de delirio monotemático en el que se niega la propiedad de una extremidad o un lado completo del cuerpo, incluso si se proporciona una prueba de que la extremidad pertenece a sí mismo. En este caso, el paciente empieza a producir elaboradas confabulaciones o ideas sobre de que esa extremidad no le pertenece, de que le puede pertenecer a otra persona. Y empieza también a alucinar un poco sobre cómo es que esa extremidad que él está negando terminó en su cuerpo, o cómo es que pudo terminar ahí. En algunos casos los delirios se vuelven tan elaborados de una extremidad que pueden tratarse y cuidarse como si fueran separados. Por ejemplo, supongamos que yo empiezo a creer que mi mano no es mi mano, sino que es la mano de un amigo que el día de ayer estábamos jugando a jaladitas o a venciditas. Y el intercambio de fuerza fue tan grande que él se llevó mi mano y yo me traje la de él. Entonces yo empiezo a cuidar esta mano como si realmente fuera la de mi amigo y no la mía. Yo empiezo a tener cuidado, empiezo a tratar de no tocar cosas calientes, de no golpearla, de no hacer fuerza. ¿Para qué? Para evitar lastimarla. La somatoparafrenia difiere de un trastorno similar que es la asomatognosia. Y esto se caracteriza por la pérdida de reconocimiento de la mitad del cuerpo o una extremidad, posiblemente debido a parálisis o negligencia unilateral. Los pacientes asomatognósicos pueden confundir su brazo con el del médico, que es lo que les decía. Yo puedo confundir mi mano con mi mano, o sea, que fuera mía, y puedo decir que es de alguien más. Esto predominantemente ocurre en el brazo izquierdo del cuerpo y a menudo se acompaña de la parálisis del lado izquierdo y agnosia. El vínculo entre estas dos se ha documentado en muchos casos clínicos, aunque surge la pregunta de si la parálisis es necesaria que ocurra para que haya somatoparafrenia. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Espero que los ejemplos hayan sido de mucha ayuda para que esto se concluya de manera buena. Y pues son temas muy interesantes dentro de las agnosias que nosotros debemos de conocer para poder distinguir una de otra, ya que hay unas que son muy similares pero sus variantes cambian. Que la analogagnosia es la incapacidad para la comprensión del dolor, a pesar de que no exista una hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. Eso quiere decir que el paciente puede percibir los estímulos dolorosos de una sensación desagradable pero sorpresivo, como si fuera el origen de una sensación fuera ajena a él. Está causada por lesiones en el hemisferio izquierdo, especialmente en la zona supramarginal. Este trastorno puede ser acompañado de manifestaciones aprácticas y también puede formar parte de las afasias de asociación o de Wernicke. Como para poder comprender un poquito más este tema, la incapacidad del paciente puede identificar el significado del dolor, pero debemos tener en cuenta de que se produce una desconexión en el sistema límbico sensorial, por lo que si existen lesiones en la zona posterior de la ínsula, puede interrumpir la comunicación entre estas áreas. Las áreas son las de somática de asociación, que son las responsables de atribuir el significado de las sensaciones del dolor. Es por eso que si se desconectan o llegan a fallar,
la desconexión del límbico sensorial puede ser como más peligroso y puede afectar más allá al paciente sobre pues esta incapacidad que tiene. Ahora bien, les voy a hablar sobre las evaluaciones de agnosias visuales. En términos generales o términos complejos, es la identificación de objetos reales, ya sean fotografías, figuras representadas, así como la identificación de objetos complejos o de objetos fragmentados. De igual modo, normalmente se percibe con mayor facilidad los objetos con movimiento, de los que se pueden encontrar en una situación estática. Por lo que, por lo general, se le pide a la persona que está siendo evaluada que vaya identificando algunos aspectos que nosotros les vamos diciendo. Por eso es importante que nosotros, para poder evaluar las agnosias visuales, le pedimos que realice las siguientes evaluaciones, las cuales son la identificación de objetos reales, la identificación de objetos o fotografías de objetos y formas, de figuras enmascaradas, de test de figuras de Golin, denominaciones de colores, asociaciones de formas y colores, el reconocimiento de las caras y también identificar objetos en movimiento. Nosotros les hacemos varias pruebas y ya dependiendo el resultado que salga de cada paciente, es así como nosotros nos damos cuenta si el paciente tiene alguna discapacidad de las agnosias visuales. Si es así, nosotros ya dependiendo de la evaluación, es lo que se le puede como asignar al paciente que haga o como lo más recomendable que pueda hacer. Si sale con mayor de aciertos, se puede decir que está en pues normal y que puede seguir con su vida y no puede manifestar algún peligro durante su vida o lo que le queda de su vista. Hola, los temas que voy a abordar son la evaluación de agnosias auditivas y agnosias somatosensoriales. Dentro de las auditivas podemos encontrar las siguientes pruebas. Una de ellas es la identificación de melodías previamente conocidas por el sujeto. Puede ser una canción, el cantar, el silbar, entre otras cosas. Otra de las siguientes pruebas es la evaluación de aptitudes musicales básicas. En esta prueba se puede encontrar la evaluación del tono, de la intensidad, del ritmo, de tiempos, timbre, etc. Otra de las pruebas es la audición de sonidos no verbales del entorno para el reconocimiento, por ejemplo, el canto de pájaros, el ruido de sirenas, el sonido de una locomotora, entre otras. Otra de las pruebas es la identificación de sonidos verbales, por ejemplo, un programa de radio, una conversación entre compañeros, entre amigos, entre varias personas, una poesía, incluso también hasta una canción. Otra de las pruebas es la escucha dicótica, que en esta se basa la presentación simultánea de dos estímulos auditivos en distintos oídos, uno de cada lado. Los estímulos presentados pueden variar desde palabras a sílabas, letras e incluso sonidos musicales. Dentro de las agnosias somatosensoriales se encuentra la evaluación de orientación personal, pidiéndole al sujeto que identifique partes de su cuerpo, así como el lado derecho o el lado izquierdo, siguiendo órdenes verbales, imitando al examinador. Otra de las pruebas es la evaluación de orientación extrapersonal, pidiéndole que identifique mapas, planos, recorridos, rutas que sean previamente conocidos por el sujeto.
Y por último podemos encontrar el test de orientación espacial de Benton. Aquí se pueden hacer diferentes preguntas, desde qué día estamos, en qué mes, en qué año y qué hora es. ¿Qué es la agnosia? Te lo explico en un minuto. La agnosia es la pérdida de la capacidad para identificar un objeto utilizando uno o más de nuestros sentidos. Es una enfermedad neurológica causada por un daño cerebral en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal o el lóbulo occipital del cerebro. Todas las anteriormente mencionadas son las encargadas de guardar información sobre la memoria de objetos, lugares y sonidos previamente conocidos para posteriormente integrarlos a nuestra percepción e identificación. Sin ello, nos es difícil recordar cualquier objeto, lugar o incluso sonido que hayamos percibido antes. Existen diversos tipos de agnosia que dependen de la zona del cerebro afectada, como la prosopagnosia, dificultad para reconocer caras familiares, la agnosia topográfica, que dificulta reconocer lugares antes visitados, o la agnosia visual, que dificulta reconocer objetos comunes y corrientes como una cuchara. La agnosia puede ocurrir después de un traumatismo craneal por el desarrollo de un tumor cerebral, abscesos o trastornos degenerativos en el cerebro como el Alzheimer. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.